se aferró a mi corazón. Cadenas invisibles, oscuras, imposibles. Buscaba respuestas en el vacío. Un alma rota, un mundo frío. Había una vez, en un pequeño pueblo, una mujer llamada Clara. Clara era conocida por su bondad y su generosidad. Vivía en una lujosa mansión ubicada entre las colinas del pueblo, una gran riqueza, fruto del arduo trabajo que había realizado con su difunto esposo. Un día, su vida cambió drásticamente. Un sobrino, a quien ella consideraba como un hijo, la traicionó de la peor manera posible. Le robó todos sus ahorros, la engañó vilmente haciéndole firmar documentos de ventas de caballos cuando realmente eran traslados de bienes raíces. De la manera más traicionera y descarada, ignorando cuántas veces Clara le había ayudado, aquel joven de un momento a otro la dejó en la completa ruina. Clara se sintió devastada. La traición de su sobrino no solo la afectó económicamente, sino que también le rompió el corazón. Sin esposo, con un único hijo de quien no se sabía el paradero desde hacía mucho tiempo, su sobrino prácticamente era su única familia. El dolor era inmenso y la rabia la consumía. Durante meses, Clara no podía dormir bien. Su mente estaba llena de pensamientos de venganza y resentimiento. Su salud comenzó a deteriorarse. Comenzó a tener sueños recurrentes donde se veía sola y completamente arruinada, enferma, con su rostro y su cuerpo deteriorados, sin sombra siquiera de lo que era antes. Estos sueños la llenaban de más ira al recordar toda esta situación que había ocurrido por culpa de ser extremadamente confiada en el hombre. Existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de la actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. El perdón o su ausencia podría producir estos efectos. En la salud física, una respuesta cardiovascular, es decir, cambios en tasa cardíaca y presión arterial, tensión muscular facial y respuesta electrodermal, estrés, efectos en el cortisol o colesterol total y reactividad autonómica. Sistema inmune. Puede aumentar la probabilidad del dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral, traumática o cáncer. En la salud mental, ansiedad, depresión, neuroticismo, estrés percibido, baja autoestima. La ciencia también ha demostrado que elegir el perdón es un acto sanador y restaurador. Todas estas enfermedades físicas y psicológicas que hemos hablado son posibles de cambiarlas o de sanarse con el simple acto de perdonar. Y es que perdonar trae sus beneficios. Desde el punto de vista médico y bajo evidencia científica, mejora el sistema inmune, permite sobrellevar mejor el dolor crónico, reduce trastornos de sueño, aumenta los niveles de serotonina y mejora la salud mental, las relaciones familiares, sexuales y sociales. Un día, después de muchos años, mientras caminaba por el parque, joven mujer que le habló sobre el poder del perdón. Le dijo que en la Biblia se menciona que quien perdona a otros se libera a sí mismo. Le dijo, perdonar es dar un regalo a alguien que no se lo merece. Le habló de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo de Romanos, el capítulo 3, versículo 23, también habla la palabra diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No obstante, aquella joven mujer siguió hablándole y le habló acerca de lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al principio, Clara no quería escuchar. ¿Cómo podría perdonar a alguien que le había causado tanto dolor? Pero las palabras de la joven resonaron en su mente. ¿Cómo era posible perdonar a quien no se lo merece? Clara decidió asistir a la iglesia local y hablar con el pastor. El pastor le explicó que el perdón no significaba olvidar o justificar el daño, sino liberarse del peso del rencor. No solo liberas al ofensor, sino que te liberas a ti mismo. Con el tiempo, Clara comenzó a orar y a reflexionar sobre el perdón. Recordó las enseñanzas de Jesús sobre amar a los enemigos y hacer el bien a quienes nos odian. Las palabras de aquella joven mujer seguían resonando en su mente, en su corazón. Un día, Clara tomó la decisión más difícil de su vida: perdonar a su sobrino. Como enviado por Dios, aquel sobrino regresó al pueblo, lleno de deudas, con un hogar destruido y un dolor en el alma que le carcomía vivo por haber fallado tan vilmente a su tía. Clara le dijo que aunque lo que hizo fue terrible, ella lo perdonaba de corazón. Su sobrino, sorprendido y arrepentido, rompió en llanto, le pidió perdón y prometió enmendar su error. Clara sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. El acto de perdonar no solo liberó a su amigo de la culpa, sino que también liberó a Clara de su sufrimiento. Su salud mejoró y su corazón se llenó de amor y de compasión. No recuperó todas sus riquezas, pero sentía paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tanto así que le ofreció vivienda a su sobrino en aquella humilde casa a donde ahora vivía. La noticia del perdón de Clara se extendió por todo el pueblo. Muchos se acercaron a ella para aprender sobre su experiencia y cómo el perdón había transformado su vida. Ya no se veía andando con aflicción y amargura. Clara se convirtió en un ejemplo de fortaleza y de fe. Comenzó a ayudar a otros a encontrar el camino del perdón y a sanar sus corazones heridos. La historia de Clara nos recuerda que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Al liberar a otros de nuestras expectativas y resentimientos, nos liberamos a nosotros mismos. Como dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y así, su sobrino trabajó arduamente y logró recuperar algunos de los bienes que habían perdido. Clara vivió el resto de sus días en paz. Las enfermedades se fueron. Ahora Clara sabía que el verdadero poder del perdón reside en la libertad y la sanidad del alma. Si te ha gustado este video, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir viendo el contenido que semanalmente estaremos subiendo. Comparte con aquellos que están llamados a vivir la increíble experiencia del poder del perdón. Hallé la llave de la sanación. Aprendí a perdonar, a soltar el pasado. Dejé que su amor sanara